encontrarnos aquí en un nuevo episodio de la Biblia a la Vida. Patricia, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí de nuevo, juntas. Aquí de nuevo y con otro episodio, otro encuentro que esperamos que sigan siendo de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotras. Así que sin más, nosotras queremos comenzar a hablar de este personaje y de lo que podemos aprender hoy de la palabra de Dios. Así es, y estamos justamente viendo en esta nueva serie estos encuentros con Jesús. Y hoy vamos a continuar, como Charvela mencionaba. Y Charvela, yo no sé si te ha pasado, pero uno tiene a veces como momentos de agotamiento, ¿cierto? Como que uno se siente muy cansada. La pregunta es si me ha pasado o me deja de pasar. ¿En algún momento no estás cansada? Es la pregunta. Casi siempre. Pero sí, yo me imagino que te refieres a esos momentos. Claro, donde especiales. hay un agotamiento como bastante fuerte, sí. Pero hay otros momentos donde no solamente estamos cansadas, hay momentos donde nos sentimos paralizadas. Sentimos como que no podemos seguir hacia adelante. Quizás lo que nos está deteniendo es la culpa, la vergüenza. Quizás estamos en medio de un desierto espiritual donde nos sentimos secas, vacías espiritualmente. Y es como que sentimos que no tenemos la capacidad de hacer más nada. Y a veces hasta necesitamos de la intervención de otros que puedan ver nuestra condición, que puedan ver que estamos agotadas, estamos paralizadas, otros que nos ayuden a poner nuestra mirada en el lugar correcto y a levantarnos cuando nosotras no podemos hacerlo. Y justamente nosotras vamos a ver hoy una historia, un encuentro en las Escrituras de un hombre que estaba paralizado físicamente, ciertamente, pero esta historia nos apunta a algo mucho más profundo que una parálisis física. Y vamos a ver esta historia que se encuentra en Marcos capítulo 2 en los versos del 1 al 12. La historia, esta conocida historia de un paralítico con el que hacen algo muy particular. Sí. No te lo voy a adelantar, pero ya pronto te lo vamos a decir, no te preocupes. Y ya segurito que si has leído los evangelios, ya tú sabes por dónde va este asunto. Claro que sí. Pero mira, Charvela, nos dice el pasaje de Marcos que Jesús estaba en Capernaum y dice que estaba en casa y que cuando la multitud se enteró de que él estaba ahí, comenzaron a reunirse y comenzaron a acumularse. Y era tanto la cantidad de personas que habían que dice el texto que no había espacio ni siquiera en la puerta. Wow. O sea, imagínate, yo no me imagino esa cantidad de personas en mi casa. Yo no sé si tú has tenido esa cantidad de personas. No, y espero no tenerla. Yo no me lo puedo imaginar. O sea, imagínate el nivel de personas que ni en la puerta, por donde tú entras, ni siquiera ahí había espacio para poder entrar. Y Jesús estaba ahí, Jesús estaba compartiendo con ellos. Y mira lo que dice el versículo 3. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Nosotros vemos aquí cómo aparece este personaje que tiene este encuentro con Jesús de este paralítico. Pero el paralítico no podía moverse, el paralítico no tenía forma de llegar por sí mismo a Jesús, era completamente dependiente de otros. Yo me imagino que este paralítico tenía un deseo inmenso. Oyó que Jesús estaba ahí y yo estoy segura de que él quería llegar a donde Jesús estaba, pero no podía. Él no podía valerse por sí mismo. Y yo creo que de entrada esta idea y este concepto de que este paralítico dependía de otros es como un recordatorio de cómo nosotros a veces, como decíamos al principio, nos podemos encontrar en momentos de incapacidad espiritual, donde nosotros necesitamos que otros vean y digan, pero este hombre paralítico y ahí está quien puede hacer algo por él, vamos a llevarlo donde otros vean como nuestra condición, pero mi amiga está mal, está seca espiritualmente y necesita mi ayuda. Y nosotros vemos esto aquí ya desde el principio de este encuentro. Sí, es hermoso ver, no solamente todas sabemos ya que hubo aquí un milagro maravilloso de parte de Jesús, sino ver la interacción de los amigos, el involucramiento de ellos, la intencionalidad de ellos en ayudar a esta persona. Yo estoy ya tomando clases de entrenamiento, Patricia, de cómo romper techos, de cómo cruzar paredes. Es un poco difícil para aquí. Socorrerte cuando me necesite. Aquí lo que está ya masterizado es el tema del tránsito. Ya sabemos cómo vamos a cruzar la avenida para llevarte al hospital. Pero es un ejemplo de cómo estos amigos no se quedaron estáticos, sino que tenían una fe que actuaba. Y eso es una de las cosas que queremos resaltar. Los amigos
estaban ahí dispuestos a hacer lo que sea, a romper barreras, a cruzar multitudes, rompieron un techo. No le importó la crítica, no le importó que, quizás su propia comodidad. Oye, me voy a subir a un techo, a abrir un hueco para llevar a mi amigo. Y ese relato lo encontramos en el verso 4 y lo quiero leer. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Yo solamente quisiera ver la cara de Jesús en ese momento como... Así. Digo, él lo sabía todo. Quizás estaba sonriente. Que te llegue de arriba, que vaya bajando un hombre desde el techo. Sí, pero era también, Patricia, algo a observar, la necesidad urgente que había en esos corazones. Yo quiero que mi amigo se recupere. Y cuando habían hecho, sigue diciendo el verso, cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla que estaba acostado el paralítico. Y Patricia, varias enseñanzas que podemos sacar de este simple verso, y una de ellas es que la fe es intencional en acercarse a Jesús. Estos muchachos no se conformaron que, bueno, Jesús está ahí, vamos a ver cuando Él salga. No, vamos a buscarlo, vamos a ser intencionales, vamos a abrir el hueco del techo si es necesario. Y la fe verdadera, otra cosa que podemos resaltar, la fe verdadera no es pasiva. Ellos no se sentaron en una esquina. Bueno, si viene, vamos viene. Vamos a ver qué pasa. Sí, si no viene, pues no te tocó a ti. No, ellos buscaron, ellos fueron proactivos. Y a veces muchas personas se preguntan, no sé si te ha pasado, Patricia, a veces dicen, pero ¿será que yo estoy manipulando? ¿Será que yo estoy haciendo más de lo que me toca? Pero yo siempre le digo a las personas, siempre y cuando tú no estés pecando, no haya una motivación pecaminosa en tu corazón, todo esfuerzo que tú hagas es proactividad y es bien visto ante los ojos de Dios. No es otra enseñanza, no es una admiración distante. Bueno, allí está el maestro, él puede hacer algo. No, es acción. Es movimiento decidido hacia Cristo, aun cuando el camino indique romper estructuras como este techo, exponerse al ridículo, incluso hasta incomodar a otros, porque yo sé que muchas personas, los dueños de la casa donde estaba hospedado Jesús, yo me imagino que dijeron, oye, mi techo. Pero mira, Juan Calvino, en su comentario acerca de este versículo, dice, la fe no permanece ociosa en el corazón, sino que se manifiesta por obras cuando la oportunidad lo exige. Y eso está súper claro en este versículo. Otra observación, Patricia, que queremos hacer es que la fe de los amigos es importante también, pero algo aquí que llama la atención es que aún los amigos hicieron algo extraordinario. Jesús se dirige al paralítico, al enfermo, al inmóvil de una forma personal, mostrándole a él y mostrándonos a nosotras que nadie puede vivir la fe del otro. Okay, claro. Los amigos tenían mucha fe, pero eso no era suficiente. Jesús le habló a él y quiso tener un encuentro con él y decirle, contigo la cosa. Mi encuentro aquí es contigo. Mira lo que dice el versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Ciertamente la fe de los amigos lo llevó a Jesús, pero él no podía creer por los amigos, tenía que creer él. Nadie entra al reino, dice este comentario, entra al reino sostenido permanentemente por la fe del otro. Esto es algo personal. Yo no sé si tú has oído que hay gente que dice, y es cierto, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Exactamente. No hay nietos, el Señor no tiene nietos. El Señor no tiene nietos, tiene hijos. Entonces esto es una relación personal. Por último, quería date esta cita de J.C. Riley, un autor que nosotros respetamos mucho. Dice, podemos ayudar a otros a acercarse a Cristo, pero no podemos creer por ellos. Cada alma debe tratar personalmente con el Salvador. Y a veces nosotras las madres, las esposas, ¿cuántas veces no queremos vivir la fe o empujar al otro a creer lo que nosotras hemos creído? Pero no funciona así. No. Dios tiene hijos, no sobrinos ni nietos. No tenemos la capacidad de producir fe en el otro. Así es. Y eso, yo creo que es esa parte, Charvela, que tú traes ahora, es como tan importante en las dos vías. Porque por un lado, yo necesito entender que yo no puedo producir fe en absolutamente nadie. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo lograr transformación en el otro. Y a veces uno se empeña como en hacer eso, como que en lograr que el otro cambie, que el otro sea transformado. Yo no puedo. Yo sí puedo ser un agente de ayuda. Claro. Yo sí puedo ser un agente de impulso al otro. De testimonio. O sea, si el otro necesita entrar por esa puerta, yo puedo ayudarlo. Pero el otro es el que tiene que entrar. Claro. Yo puedo marcarle el camino. Claro, yo le apunto, yo le digo, mira, acuérdate que por allá, acuérdate que si tú entras por ahí, oye, todo va a estar bien. O sea, es allá, pero la persona tiene que decidir. Claro. Pero por el otro lado, Charvela, también yo pienso
Yo no sé si te ha tocado verlo, y yo he tenido la oportunidad de ver mucho esto, en personas que quieren vivir de la fe del otro. En el sentido de, quizás hay personas que constantemente están llamando a otros y diciéndole, mira, esto me está pasando. Y el otro le habla, el otro le instruye, el otro le dice, el otro le apunta y la persona oye, pero al final no hace absolutamente nada con eso. Y luego a la semana vuelve paralítico. Y te quiere y te llama exactamente por lo mismo, para que tú le hables, para que tú le digas, pero al final no termina dando un paso de fe. Yo no sé si tú has tenido como esa experiencia de escucharlo. Uno que está en consejería también puede experimentar mucho de eso. A veces uno mismo quisiera como que el otro reaccionara y caminara. Claro. Y yo te he dicho tanto, te he hablado tanto y no entiendes, pero es un trabajo del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y al final uno tiene paciencia, exacto, y paciencia y compasión en medio de eso, porque es esperando y orando que el Señor sea el que transforme la vida. Él, al final es Él. Tú puedes, mira, y lo he visto muchas veces, tú puedes dar la mejor explicación teológica, pero si Dios no toca el corazón, ahí quedó. Así es. Y tú mencionabas, Charbel, el versículo 5, y yo quiero volver un poco a él. Lo voy a leer de nuevo. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero yo te aseguro, Charbela, que los amigos y aún el paralítico bajaron a este hombre por el techo, no para que le perdonaran sus pecados, ¿verdad? Esa no era la idea. Esa no era la idea. Lo bajaron por el techo porque sabían que este hombre hacía milagros, sabía que este hombre sanaba a ciegos, sabía que este hombre hacía cosas que ellos no habían visto antes. Y lo que ellos lo bajaron por ahí para que este paralítico pudiera volver a caminar. Pero Jesús, siendo Jesús, Él conoce exactamente cuál es la necesidad real de cada uno de nosotros. Y Él no comienza sanando los pies del paralítico. Él no comienza sanando su capacidad para volver a caminar. Él comienza con el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque la mayor parálisis que nosotros podemos tener en nuestra vida no es una parálisis física, es una parálisis espiritual. Así es. Ese es nuestro mayor problema. En nuestras vidas, por ejemplo, a veces, y esa parálisis espiritual a veces está bien presente ahí en nuestras vidas y podemos verla quizás, por ejemplo, en un activismo sin relación, donde a veces no nos damos cuenta que tenemos esa parálisis, Charbel, y eso puede pasar. Yo estoy tan involucrada en las cosas del Señor, pero con un corazón tan lejos de Él, que yo estoy paralizada espiritualmente a pesar de que estoy envuelta en las cosas del Señor. Sí, y eso es peligroso porque eso es entonces muy peligroso. Tú dices, pero yo estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, pero en realidad no hay un efecto interno. Exactamente, y no hay un corazón que esté cerca del Señor. Y esos son momentos donde nosotros tenemos parálisis espiritual y no nos damos cuenta de eso. O por ejemplo, Charbela, donde tenemos apariencias sin fundamentos, donde nuestras vidas de lejos, para el que nos ve, pudieran parecer muy piadosas. ¿Por qué? Porque no sabemos las palabras correctas, sabemos qué decir, sabemos cómo comportarnos en ciertos lugares, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, pero nuestras vidas no tienen fundamentos, porque no estamos cerca del Señor, porque aquello que genuinamente da fundamento a nuestra vida, nosotros no se ve. O sea, lo que produce fundamentos no es lo que otros ven. Nuestra intimidad con el Señor, eso es privado, eso nadie lo ve. Y al final eso es lo que va a darnos fundamentos en nuestras vidas. Entonces, muchas veces, Charbela, nosotras tenemos las expectativas invertidas. Jesús, el paralítico viene porque quiere sanidad de su enfermedad, pero Jesús se enfoca en la sanidad de su corazón, que es lo más importante. Nosotras a veces lo queremos al revés. Nosotras queremos sanidad física o queremos que Jesús se encargue de lo externo antes de lidiar con nuestro corazón. Nosotras queremos que Jesús nos conceda nuestros anhelos insatisfechos, que Jesús arregle nuestras circunstancias a nuestro alrededor, nuestras circunstancias dolorosas, y nuestro enfoque está siempre, normalmente, para no decir siempre, en que el Señor cambie lo externo. Sí. En lugar de decir, Dios, es verdad que donde estoy es doloroso, es verdad que no me gustaría estar aquí, Señor, pero enséñame qué tú quieres hacer en mi vida con esto. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde yo necesito ser transformada? ¿Dónde necesito verte con más claridad? ¿Cómo no te estoy viendo de la manera en la que debería verte?
Sí. Y en lugar quizás de enfocar tanto nuestra oración, que no está mal orar porque Dios cambia circunstancias difíciles, claro, pero a veces ese es nuestro único enfoque. Sí. Y en lugar de poner nuestro único enfoque allí, deberíamos quizás darle prioridad a la condición de nuestro corazón. Así es. Revisarnos. Dios permite cada herida para nosotras poder quizás no solamente testificar, sino también hacer una introspección, que necesitamos. Necesitamos más de Él. Y a veces tendemos mucho a preguntarle a Dios por qué y no para qué. Sí. Yo creo que el para qué tú lo permites esto, Señor, es un buen comienzo en esta relación. Pero fíjate, Patricia, lo rico de este texto es que Jesús conoce, nos testifica que Jesús conoce los corazones mejor que cualquier otra persona. Mira lo que dice el verso 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, fíjate, Jesús es cuestionado en los corazones de los escribas, pero ya él lo sabía. Claro. Y ya él sabía por dónde iban, qué es lo que estaba pasando ahí. Y aún en el silencio de los corazones, en la murmuración interna, que eso es algo que nosotras también hacemos, Dios sabe, Dios te escucha, Dios sabe, aún dice el Salmo, creo, cuando no haya palabra en mi boca, tú la sabes toda. Claro. Entonces, Jesús sabía lo que estaba pasando en esos corazones y entonces le dice las siguientes palabras, verso 7 en adelante, y luego lo quiero comentar. Del 7 al 11 dice: al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? Él le dijo verbalmente lo que ellos no se atrevían. ¿Qué es más fácil? Le dice: decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Fíjate, en estos versos Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Quiero destacar esto en esta intervención corta que quiero hacer. Esto no es poca cosa. Para que sepan que el Hijo del Hombre, fíjense que está en mayúscula. Y eso es algo especial en las Escrituras. Él está diciendo ahí, él se está identificando como alguien divino, como el Mesías. Y eso no lo testifica la misma palabra. Juan 1, verso 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahí está el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y luego 2 Corintios 2:9 nos dice que toda la plenitud y la deidad reside corporalmente en Cristo. Entonces, fíjense, mis amadas, aquí el hombre que estaba hablando, el hombre que leía los corazones y que estaba hablando con el paralítico, no era nada más, nada menos que el Mesías. La sanidad que él hizo confirmaba quién él era, ¿verdad? No solo lo que podía hacer. Yo estoy aquí no solo para hacer un milagro, sino que yo soy la persona. Yo soy quien soy, yo soy la persona. Y fíjense, cuando le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, esto es algo que no se ve. Claro. O sea, yo no estoy viendo qué sanación tú hiciste, pero Jesús hizo una sanación en el corazón. Pero también hace una sanación física. Levántate y anda. Ustedes quieren prueba, miren una prueba física y una prueba espiritual, vamos a decir. El milagro físico es prueba de que había una autoridad invisible. Y déjame leerte esto de James Edwards. Dice: su autoridad para perdonar, no menos efectiva por ser invisible, será demostrada al sanar al paralítico. La pregunta quizás aquí correcta es, ¿qué puede hacer? No sería, ¿qué puede hacer Jesús por mí? Sino quién Jesús realmente es. ¿Quién es este hombre que hasta los paralíticos responden? Quizás hemos estado nosotras detrás del Jesús que puede hacerme el milagro y no de la persona que puede sanar mi alma. Entonces eso es algo que nosotras tenemos que indagar nuestro corazón. ¿Qué es más importante para nosotras? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando nos acercamos a Jesús? ¿Estamos buscando que nos sane, que nos restaure, que arregle mi matrimonio, que arregle mis finanzas? ¿O estamos buscando que Él arregle mi alma, que Él arregle la perspectiva que yo tengo de esa situación? Es quizás mejor. De hecho, yo creo que lo que Dios está trabajando, Dios no está interesado en arreglar tu vida, es tu corazón. O sea, y claro, cuando arregla tu corazón, tu vida se arregla. Pero a veces las circunstancias difíciles, la parálisis,
es una ocasión para Él intervenir y decirte, óyeme, lo importante aquí es tu alma. Claro, y tú sabes, Charvela, que a veces uno piensa como que nuestro problema y lo que me tiene como me tiene son mis circunstancias. Uno tiene esa tendencia de culpar a las circunstancias de cómo yo estoy reaccionando. Sí. Pero la realidad es que no es así. Mis circunstancias no son las responsables de la manera en la que yo estoy internamente. A mí me gusta mucho el Salmo 4, que termina David diciendo, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Y ese es un versículo precioso. Sí. Pero cuando tú lees los versos de arriba de este Salmo de David y tú te vas dando cuenta de las cosas que él va diciendo y él, como él clama, como él habla de su angustia, tú dices, oye, pero cuando él dice esto, no es que él la está pasando muy bien. O sea, él está atravesando circunstancias difíciles, pero él dice, a pesar de eso, yo puedo dormir tranquila. ¿Por qué? Porque solo tú me haces habitar confiado. Y nosotros a veces estamos detrás de lo de afuera cuando el único que nos puede hacer habitar seguros es el Señor y darnos seguridad aún en medio de lo que sea que esté pasando ahí. Pudiera haber sido, Charvela, que el Señor no sanara al paralítico. Pudiera haber sido. Dios lo hizo en su misericordia y como parte de sus milagros decidió sanarlos. Pero si Jesús hubiese decidido solamente perdonar sus pecados, ese paralítico estaba listo. Exactamente. Ese paralítico había recibido todo lo que él necesitaba. Así es. Y Jesús en su compasión lo sanó. Sí. Pero la sanidad de su alma era su mayor necesidad. Sí, y nosotros Patricia, vemos en ese sentido, si tú estás atravesando por una enfermedad, por un problema difícil, si Dios a través de esa prueba, si ves cómo Él te sostiene, si tú ves cómo Él provee, quizás no como tú quieras, pero cómo Él está proveyendo, si ves cómo has crecido espiritualmente, si ves que has crecido en confianza, en fe, en oración, ya ganaste. Sé conforme con eso, porque no es en la abundancia que vamos solamente decíamos en uno de los episodios pasados que Pablo decía, yo sé vivir, he aprendido a vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Él es el centro de nuestro gozo, lo que Él está haciendo. Así es. Y finalmente, Charvela, algo que queríamos traer aquí también es la realidad de que la transformación en nuestras vidas es visible. Cuando Dios sobre nosotras y Dios sobre nuestros corazones, eso sale afuera. Sí. Porque la realidad del alma siempre va a salir hacia afuera. Y nosotros lo vemos aquí, en esta realidad del paralítico. Jesús sana al paralítico y el paralítico, ¿qué hace? Él se levanta, toma su camilla y sale caminando. Vámonos. Lo que Jesús había hecho, su sanidad, era visible para todos. Pero ¿qué pasó? El texto, la narración termina hablando de cómo todos, y déjame buscarlo porque quiero leerlo literalmente, dice... Y él se levantó tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados. Y oye ahora, y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Así, gloria a Dios. Porque esa es la respuesta natural de un corazón que ve el obrar de Jesús. Es un corazón que le glorifica, que reconoce, oye, es que esto no ha podido venir de más nadie, que no sea solamente Él. Bendito sea el nombre del Señor, que ha obrado de esa manera en la vida de otro. Y mira, dice que otros glorificaban a Dios por lo que habían visto en el paralítico. O sea, es esta como oportunidad de gozarme y bendecir al Señor por lo que el Señor está haciendo en la vida de otro también y dar gloria a su nombre. Entonces, es increíble de verdad la obra de nuestro Señor y ojalá que nosotras podamos poder ver en esta historia el corazón de Jesús, su carácter compasivo y cómo ese Jesús es aquel que nos encuentra en la necesidad real de nuestro corazón y está dispuesto a suplirla, a llenar nuestras necesidades, a hacer lo que tenga que hacer para transformar nuestros corazones y para darnos sanidad espiritual. Así que el Señor te bendiga y sea contigo en medio de cualquier circunstancia en la que tú te encuentres ahora.